Buen día, doctora Dalbianco. Buen Buen día. día. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso 256. En este caso, con su examen oral, presentamos y agradecemos nuevamente a los doctores integrantes del jurado, a la doctora María Cristina Sadino y al doctor Pablo Méndez. Como usted sabe, doctora, va a tener 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Llegando a los 15 minutos se le va a avisar para que vaya redondeando su tema. Posterior a ello, los doctores le van a hacer las consultas que consideren pertinentes. Y bueno, comienza con su examen, le deseo suerte. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ¿empiezo? Bueno, el tema que yo elegí es el tema de la defensa de mujeres en juicio por jurado, de mujeres acusadas. Creo que es un tema importante y relevante para el cargo que me postulo, principalmente porque estamos transitando pocos años de reforma procesal. Parece mucho, por lo menos para nosotros, pero es poco el tiempo y son discusiones que todavía no se han dado. Entonces me parece que, bueno, dejar algunas ideas centrales, siempre pienso que es un aporte para seguir pensando y avanzando. Como ustedes saben, los tratados internacionales de derechos humanos sobre las mujeres reconocen una desigualdad estructural con- que nos afecta a las mujeres. Concretamente en la CEDAW se reconoce la discriminación como un problema fundamental que atravesamos las mujeres, la desigualdad histórica que atravesamos con respecto a los hombres o a los varones, y la convención, lo que se conoce como la Convención de Belén do Pará, como aquella que reconoce que el problema de la violencia del género, la violencia hacia las mujeres, es un problema de derechos humanos, y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y también la responsabilidad que tiene el Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. La CEDAW en el artículo 5 específicamente habla de lo que son los estereotipos de género y señala que tiene que ver con aquellas cuestiones preconcebidas que afectan a las mujeres en tanto y en cuanto digamos, se relaciona o se piensa una superioridad de los hombres hacia las mujeres. Estos dos documentos que atraviesan, digamos, nuestra vida y que tiene que ver con la preocupación de los estados por nuestros derechos humanos como mujeres, en concreto, son relevantes para el tema que traigo, en primer lugar porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos fallos, que traigo dos, hay un montón de fallos en realidad, pero bueno, en González versus México, que es conocido como Campo Algodonero, y en Manuela versus El Salvador, reconocen que los estereotipos de género afectan la vida de las mujeres. Incluso en el caso de Campo Algodonero señalan que los estereotipos de género crean o pueden generar la violencia hacia las mujeres. Eh, a partir de esta situación y de esta discusión empecé yo a pensar qué pasaba en los casos de mujeres acusadas, ¿no? Cuando la mujer es imputada en un proceso penal, sabemos cómo es y cómo actúa el sistema penal como un sistema patriarcal y machista, en el cual muchas veces a las mujeres no solamente se las acusa por el delito que cometen, sino también por los roles socialmente asignados, que tienen que ver con estos estereotipos que señalaba. Y yo pensé el tema en dos puntos. El primero tiene que ver con la obligación de los jurados de juzgar con perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Eh, y yo lo relaciono con el principio de imparcialidad, ¿no? Cuando uno piensa, ¿qué es la imparcialidad es aquello que es lo contrario a un prejuicio, es la posibilidad de que los jurados puedan resolver el caso en base, digamos, los hechos y la prueba ofrecida en el juicio, sin sesgos, con la mayor neutralidad posible frente al caso, y que cuando se trata de mujeres acusadas hay una discusión pendiente. Se ha instruido, se ha hablado mucho de perspectiva de género, siempre en relación a las mujeres víctimas, ¿no? Cuando son hombres acusados y la mujer es la víctima del delito, femicidio, bueno, ese tipo de casos, que son los que llegan por lo menos en Neuquén al jurado, y muy poco de qué pasa con las mujeres acusadas. Por eso yo traía esto con lo que iniciaba, de qué significa la desigualdad histórica y qué significan los estereotipos de género. Hay varias discusiones, no muchas, pero algunas en jurisprudencia respecto de qué pasa. O sea, las dos discusiones centrales son, primero, si se debe capacitar a los jurados en materia de perspectiva de género, y la segunda discusión tiene que ver con si el juez técnico tiene que instruir, tiene la obligación de instruir al jurado sobre perspectiva de género, aun cuando las partes no lo planteen. En la primera discusión hay un ejemplo que es el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que hicieron un manual para los jurados, que lo leen previo al juicio, que yo estuve chusmeando un poco y bueno, y habla de realidad, de los conceptos que tienen que ver con perspectiva de género, pero muy relacionado a la víctima, a las mujeres víctimas.
no dice nada de cuando se juzga a una mujer, ¿no? De lo que significa el juzgamiento de una mujer. Y por otro lado, en la segunda discusión, que es si los jueces deben o no, perdón, con respecto a la primero, algunos dicen que eso sería inconstitucional, porque el único que puede instruir al jurado debería ser el juez previa litigación de las partes y no que haya un manual que lean los jurados antes de ir al juicio. Y en la segunda discusión hay dos fallos importantes, uno es Álvarez Telechea de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que habla de delito menor incluido, pero que también habla de qué pasa en los casos de mujeres acusadas en un juicio por jurado y que no se instruye, o sea, las partes no proponen las instrucciones con perspectiva de género que tengan que ver con toda esta discusión de los estereotipos, de que deben fallar en base a la prueba y no a sesgos o estereotipos, todo esto, y obliga o manda, digamos, la Suprema Corte de Justicia a ver qué hacen para sanear o solucionar este problema, y también lo hacen en la Costa Duarte, que también es de la Suprema Corte de la provincia, que es un caso de legítima defensa en contexto de violencia de género. No está resuelta la discusión, tenemos mucho para pensar. En Neuquén, bueno, si alcanzo, al final voy a contar un caso que me parece relevante. Decía que la primera discusión es esa, en relación, por lo menos, que yo traigo en este punto, y la segunda tiene que ver cuál es el rol de la defensa y concretamente de la defensa pública en los casos de mujeres acusadas en juicio por jurado. Lo primero que me parece relevante es que esa defensa tiene que ser una defensa con enfoque de género, con perspectiva de género, pensando en qué significa, digamos, todas estas cuestiones de las que yo hablaba, que traen los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres, cuando es la mujer la que está en el banquillo de los acusados. Yo he tenido la experiencia de defender muchas mujeres a lo largo de mi profesión y algunas en jurado, y realmente es importante ya empezar desde el inicio de la teoría del caso con una defensa con perspectiva de género o con enfoque de género. ¿Qué significa esto? Significa, por un lado, no permitir acusaciones prejuiciosas que tengan que ver con prejuicios y no con hechos. Significa traer a la realidad la historia de vida de las mujeres. Hay autoras como Julieta Di Corleto que señalan que la historia o la experiencia de las mujeres es muy importante para analizar los casos en que las mujeres son acusadas, ¿no? Las historias de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres que son sometidas a proceso. Eh, y después pensaba algunas discusiones que son centrales. La primera es qué pasa en la audiencia de control de acusación. La audiencia de control de acusación es una audiencia que muchas veces se deja de lado, no se prepara bien, y yo creo que en este tipo de casos es absolutamente relevante. Primero pensando en la acusación, para no permitir acusaciones prejuiciosas. Cuando se trata de mujeres acusadas, hay acusaciones que tienen que ver con el rol de garante como rol de madre, y esas acusaciones muchas veces son acusaciones inconstitucionales, donde las exigencias que se realizan a las mujeres son exigencias de imposible cumplimiento, que tienen que ver más con un rol que con un delito. Hay que estar atento a eso en esa audiencia para oponerse a eso ya en ese momento. En los casos de legítima defensa en contexto de violencia de género, también pensar cuánto de prejuicio y cuánto digamos, de cuestiones que no tienen que ver con los hechos se les acusa a esas mujeres, para poder dejar planteado ya, aparte de oponerse, dejar planteadas reservas, incluso reservas de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con respecto a la prueba, que también tiene que ver con la audiencia de control de acusación, digamos, que tener una clara visión de no permitir toda aquella prueba que confunda al jurado, lo que se conoce como prueba prejuiciosa, porque la prueba prejuiciosa lo que hace es daño, o sea, no aporta información, pero daña, y ese daño, en el caso de las mujeres, muchas veces significan condenas lamentablemente, a mayor prejuicio, menor estándar de prueba para la condena, y a mayor prejuicio, menor posibilidad de defender. ¿Cómo se defiende una de un prejuicio? ¿Cómo nos defendemos de un prejuicio? Eso respecto a la audiencia de control de acusación, como puntos que me parecen relevantes para señalar. También allí dejar, por supuesto, las reservas del caso. Digamos, en este tema se habla de cuáles son los mecanismos de control de sesgos y estereotipos de género. ¿Existen? ¿Pueden existir? ¿Qué significa? Bueno, son todas las discusiones que están en doctrina. Y algunos dicen que, bueno, tiene que ver con la heterogeneidad del jurado, bueno, con la audiencia de control de acusación y también con la audiencia de selección de jurados, como una audiencia importante en la cual poder, digamos, ya desde allí plantear qué significa la imparcialidad en un caso que se juzga a una mujer, que no es lo mismo juzgar a una mujer que a un hombre, porque muchas veces está esta idea de falsa igualdad, donde, pero si se la juzgó con todas las garantías igual que a los hombres. Bueno,
por qué nosotros tenemos que explicar la desigualdad estructural de la que hablan los tratados internacionales de derechos humanos, por qué tenemos que hablar en esa audiencia, aprovechar esa audiencia como una oportunidad para explicar todas estas cosas y también, por supuesto, para recusar todos aquellos jurados que veamos que tienen prejuicios y sesgos y estereotipos de género, porque sabemos que eso va a perjudicar a esa mujer. Muchos dicen que la audiencia de selección de jurados es para lograr un jurado que haga caso a mi teoría del caso. Y yo no creo que eso sea así, sinceramente. Pienso que la audiencia de selección de jurados es la audiencia, y sobre todo cuando se juzga a una mujer, es la audiencia que nosotros tenemos que lograr la mayor imparcialidad de jurado. Un jurado que falle en base a los hechos y la prueba, no sobre lo que piensan y lo que traen de su historia, porque todos tenemos, digamos, ego, estereotipos, crianza, pensamos cuáles son las malas madres, las buenas madres, todo este tipo de cosas, ¿no? Eso me parece que también es muy importante marcarlo. Y luego, y fundamental, la etapa de las instrucciones. La etapa de las instrucciones, mi posición, por lo menos respecto a esta discusión de si las partes no lo plantean, el juez lo tiene que, de todas maneras, tiene que instruir a jurados sobre qué significa juzgar a una mujer, qué es la perspectiva de género, qué son los prejuicios, estereotipos. Yo creo que es una obligación constitucional de los jueces. En un taller que compartí hace un tiempo en la legislatura con algunos jueces, había un juez de Entre Ríos, y ellos decían que no se podía hacer eso porque si las partes no lo plantean, en realidad después pueden dejar una reserva, y yo entiendo que sí, porque si no es lo contrario, es privar al jurado de información constitucional, de principios, derechos y garantías. Las instrucciones son las herramientas con las que el jurado debe decidir el caso. Todos aquellos que tienen que conocer, que tienen que saber para resolver el caso con justicia. Y si es un caso como estos que yo traigo, es obligación del juez. Por lo menos esa es mi opinión, creo que es así, que así debe ser. Y en caso de no hacerlo, se pueden dejar las reservas pertinentes. Por supuesto, también en las instrucciones la defensa tiene que jugar un rol muy importante. Lamentablemente en Neuquén hay casos en los cuales se ha condenado a mujeres, una de ellas a prisión perpetua, donde nadie instruyó y nadie dijo que no se podía juzgar igual. Era un caso de femicidio, entonces se instruyó respecto de la mujer víctima, pero no se instruyó, había una mujer en el caso, eran 4 imputados, entre ellos una mujer, nada se dijo de por qué que aparte estaba acusada como instigadora. Yo, por lo menos los 25 años de profesión que tengo, no conozco muchos casos de condena perpetua por instigación, pero bueno, la condenaron como instigadora y no se instruyó con perspectiva de género. La defensa no hizo nada. Recién cuando llega a la etapa de impugnación, la defensa pública planteó estas cosas, pero tanto el Tribunal de Impugnación como el Tribunal Superior de Justicia dijeron, bueno, acá se instruyó sobre perspectiva de género. Miren, dijimos que había una mujer, que hay una mujer y que es la violencia de género, pero se olvidaron que había una mujer imputada. Entonces, yo creo que el rol de la defensa pública, de la defensa en ese tipo de casos, es fundamental. Esto no puede pasar. Eso es concretamente una afectación al derecho que tiene esta mujer a una defensa especializada y eficaz, una defensa técnica eficaz que defienda verdaderamente sus derechos. El problema que hay es que, por eso yo traía esto de que la perspectiva de género está pensada en términos de víctima, ¿no? Que se han metido tanto eso de que las mujeres solamente somos víctimas y las mujeres acusadas no importan. Importan igual que se los juzga igual que los hombres, pero no tienen derechos, no sé si son derechos particulares, pero no se tienen que contar toda esta historia que atravesamos, que atraviesa nuestra vida y que atraviesa a las mujeres, sobre todo a las mujeres que atraviesan el sistema penal y que son de los sectores vulnerables. En Neuquén, en los 11 años de reforma, se llevaron adelante 11 juicios orales contra mujeres. Fueron 12 mujeres, porque en un juicio había 2. Una de ellas se suicidó en la cárcel. 2 de ellas fueron condenadas a prisión perpetua. De los casos de las sentencias que revisé, muy poquitas, en muy pocos casos, en 2 o 3 solamente se instruyó al jurado con perspectiva de género en relación a la mujer imputada, sí en relación a la mujer víctima cuando eran hombres acusados, pero muy poco, o sea, en estos tipos, en estos números tan pequeños de casos. Eh, por lo cual, a mí me preocupa mucho esos casos. Uno de ellos está en la Corte Suprema, este que les contaba, porque tienen que ver con un juzgamiento absolutamente violatorio de los derechos de las mujeres, violatorio de la normativa que hace a los derechos humanos y bueno, a los derechos, perdón, a las convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito. Creo que, y por eso yo decía que es un tema que es importante y es relevante porque nos tenemos que hacer cargo de esta discusión. Porque lo que pasa muchas veces es la invisibilización, así como se nos invisibiliza en tantos lugares, también se invisibiliza a las mujeres que son acusadas.
de ese porcentaje que yo les decía de 12 mujeres, solamente una fue absuelta, que fue un caso, si no me equivoco, es de Zapala, que es el caso de una mamá que estaba acusada de matar a su hija. El resto fueron todas condenadas, dos de ellas a prisión perpetua. Entonces, no puede ser, digamos, una cuestión que nos haga mirar para otro costado. Tenemos que pensar, hay que pensar, hay que discutir, hay que decir, no, mirá, ¿qué pensás vos? ¿Qué pienso yo? Como pasó en ese taller que estuvo muy bueno, porque lo que necesitamos es realmente juicios por jurados a mujeres acusadas en los cuales estemos lo más tranquilos posible de que fue juzgada sin prejuicios y sin discriminación. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, un tema bastante interesante, pero quiero hacer una pregunta. ¿Tendrían alguna propuesta en cuanto a esta necesidad de tiempo? Mencionaste el Álvaro Pulechea cuando la Corte bonaerense le dice al el juez debe instruir, o sea, no hay una cuestión de que puede o no, si se dieron litigio, pero establece una cuestión de obligatoriedad. ¿Tenía alguna propuesta en el marco normativo de la Sí, tenemos la idea, lo que pasa es que yo soy integrante de la Comisión de Género del MPD, tenemos la idea con mis compañeras de hacer un manual de instrucciones, hay manuales de instrucciones, ¿no? De un montón de otras cosas, del beneficio de la duda, pero no hay ningún manual de instrucciones de cuando se juzga a una mujer con perspectiva de género. Entonces, mi propuesta y mi idea es que, bueno, es algo pendiente, porque, bueno, no se puede muchas veces hacer todo, defender gente y aparte hacer, pero mi idea es hacer un manual para los jueces sobre instrucciones al jurado cuando se acusa a una mujer, porque a mí lo que me importa diferenciar es cuando la mujer es acusada, porque del otro hay mucho, y del otro se dice mucho y es mucho más fácil para los jueces y para la jueza decir, bueno, acá hay una mujer víctima, todo el mundo se conmueve, obviamente nosotros también, pero lo cierto es que hay muy poco pensado respecto de eso, y yo sí creo que tiene que haber un manual, no para el jurado, porque con respecto a la discusión de jurado, de si el jurado tiene que ser instruido, yo tengo mis dudas, creo que no. Y sobre todo ese manual de Córdoba, que es un manual que instruye sobre la perspectiva de género en general y no sobre mujeres imputadas, tengo mis dudas, porque yo creo que es el juez el que tiene que dirigir ese juicio y dar las instrucciones al jurado, y en base al juicio que, como viene, serán las instrucciones que litiguen las partes. Sí, obviamente tiene que instruir, porque es una obligación constitucional, sobre lo que, bueno, lo que ya expliqué, ¿no? Pero sí creo que es una tarea pendiente mía, de la defensa pública, pongámosle el nombre que sea, del colegio de jueces, pero no es una preocupación de los jueces, porque yo lo he hablado con jueces y no es una preocupación de los jueces. De hecho, incluso hablé con el juez que fue el que no instruyó, digamos, en ese caso de la mujer que fue condenada a perpetua, y no la ven. No es de mala voluntad, no lo ven como necesario. Y eso me parece que es una tarea pendiente. Y a veces se recargan los litigantes lo que ya viene sosteniendo la jurisprudencia con la obligatoriedad también del juez técnico, ¿no? De brindar todas las herramientas al jurado, más hablando de la normativa legal vigente. Por eso, perdón, y lo último, pero ahí por eso es tan importante el rol, nuestro rol, ¿no? Porque nosotros tenemos que dar la pelea en esa audiencia de discusión de las instrucciones de todo aquello que el jurado necesita saber, porque hay una idea, igual lo mismo pasa con la discusión de delito menor incluido, hay una idea como de que cuanto menos le decimos, menos los confundimos al jurado. Y yo creo que no, que hay que darle las herramientas al jurado, porque es necesario, porque después si no, digamos, le faltan herramientas, le falta poder decidir sobre determinadas cosas porque desconocen. La audiencia de la cual se dan investigación en nuestro sistema es la llave de reducir información. Si eso no está, después también se nos debilita mucho la instancia recursiva, por lo cual tiene trascendencia litigar a veces. Bien. Yo brevemente, ¿no? ¿Cómo sería una instrucción? O sea, ¿cómo le explicaría brevemente al jurado de una instrucción de este tipo, de violencia de género? Una madre, padre de leche. ¿Qué le diría? O sea, una instrucción que usted considera que tiene que estar para que el jurado... Ujú. Creo que tiene que estar, o sea, una instrucción, por ejemplo, que diga, creo que es más sencillo de lo que uno cree, Sí. Que diga que las mujeres, está reconocido que las mujeres históricamente atravesamos una desigualdad respecto de los hombres, en los cuales hay una idea general de que los hombres son superiores a las mujeres, y hay tratados internacionales de derechos humanos que dicen lo contrario, ¿no? Que el derecho a la igualdad
significa que todos seamos iguales ante, bueno, ante cada situación. Por ejemplo, también se puede instruir respecto de, si fuera un, no sé, si fuera un caso de una omisión, por decir, ¿no? De una omisión, de un delito de omisión impropia, que son los delitos que se acusan a mujeres, explicarles que lo que se tiene que juzgar o lo que se tiene que analizar son los hechos y la prueba en base al delito que se acusa y no en base a roles o prejuicios que uno traiga o que uno, digamos, piense de cómo debe ser la maternidad, qué sé yo. No sé, Bien. me sale así ahora, ¿no? Sí, bien. Bien. Empezamos con unas preguntitas que hemos Sí. preparado. Son para todos los concursantes igual. Un defensor renuncia y el imputado designa al Ministerio Público de la Defensa. Entonces usted y su equipo asumen la defensa técnica de un imputado en una causa por lesiones graves en contexto de violencia de género. La audiencia de formulación de cargos se efectuó 6 meses atrás de que usted recibe la carpeta. Y en esa audiencia de formulación de cargos, el juez dio un plazo de 4 meses para la investigación preliminar. Entonces, la fiscalía no presentó nada y usted recibe a la persona que dice, si fue mi abogado particular, quiero que me asista usted, doctora, qué sé yo, hace 6 meses atrás, 8 meses me formularon esto, dijeron que en 4 meses me iban a notificar de algo, no me vino ninguna notificación. Ante esta situación, ¿cómo actúa como defensor? Bueno, son situaciones que pasan mucho. Primero que, por supuesto, interiorizarme de qué hay en ese legajo, o sea, si es un caso, qué nivel de complejidad tiene ese caso para que pase tanto tiempo sin, digamos, no se haya cumplido ni el propio plazo que fijó el juez. Depende, bueno, el delito era lesiones Graves, graves en contexto de violencia de género. en contexto de violencia de género. Ahí estamos, por lo menos yo estoy atravesada por una contradicción en estos días a partir de los fallos de la Corte y de los fallos del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén respecto del tema de los plazos, porque nosotros tenemos, igual que ustedes son de Chubut, tenemos un artículo, que es el artículo 158, que dice que a los 4 meses, o sea, una vez que se vence la IPP, el plazo de investigación, que en este caso sería 4 meses, que es el plazo de 158, se puede pedir el sobreseimiento del imputado. Se ha pedido en muchos casos, y ya ahora el Tribunal Superior de Justicia en 2 fallos dijo, bueno, como la Corte falló en seccional cuarta y en Price, que no se puede, digamos, que no es una causal de extinción de la acción penal, y la extinción de la acción penal la resuelve, las cuestiones de fondo las resuelve, digamos, o sea, no puede estar en el Código Procesal, sino en el Código Penal, entonces es inconstitucional ese artículo. Eso es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia. La mayoría de los casos, digamos, de la gente se adapta, digamos, a decir, bueno, ya está, ya no nada. Yo creo que, bueno, analizaría bien el caso, pero digamos, si veo que no hay un avance si la Fiscalía no hizo nada, porque puede ser, digamos, que no haya habido un avance, digamos, ninguna investigación de la Fiscalía. También puede ser que esté archivado, a veces lo archivan y ni siquiera nos avisan. Yo sí estaría el sobreseimiento. Fijado en esa norma o fijado incluso si hay medidas para hacer o no hacer, porque como ahora está ese vericueto del plazo, en los casos en los cuales uno quiere pedir el sobreseimiento por inactividad de la fiscalía, es como que estamos pensando otras alternativas. Por ejemplo, hay un artículo en el código nuestro que señala que se puede pedir el sobreseimiento cuando uno entiende que no hay más medidas para realizar. O sea, si no hay más medidas para realizar, entonces ¿por qué me tenés sometido a proceso? Yo estoy sometido a proceso. Ya se pasó el plazo que vos dijiste que ibas a investigar, no investigaste, yo sigo con la espada de Damocles en la espalda. A vos te parecerá que eso no es importante, pero para mí que soy el imputado es importante. Entonces yo tendría que ver el caso, ¿no? Digo, igual pensaría el sobreseimiento. No sé si por 158, porque está esta discusión. Trataría de sortear esa discusión, lo cual es muy difícil, pero bueno. Yo entiendo que está vigente todavía. Está vigente, exactamente, sigue vigente. Entonces se puede plantear por eso, pensaría otras alternativas también. La de sobreseimiento porque no hay medidas de prueba para incorporar. O sea, no hay Claro, porque hay un artículo que nos autoriza eso. No sé cómo es el caso, ¿no? Estoy diciendo así en general de lo que se me se ocurre. hubiera declarado incluso que inconstitucionalidad aplicable al caso concreto del 158. Del 158, sí. Pero pues, jurisprudencia no es obligatoria todavía en nuestro sistema. No es obligatoria y yo sigo, claro, en los casos en lo que. Porque el Tribunal Superior de Justicia dijo, el año de María Castaña, hace 10 años, tal cosa, yo sigo planteando, y si yo creo que el derecho sigue
vulnerado y conculcado, yo lo voy a plantear. Después decime que fallo y tirámelo por la cabeza, pero me parece que son cosas que hay que seguir haciendo, porque en tanto nosotros nos adaptemos, digo, nosotros como defensores, es mucho más fácil digamos, para el para el sistema, sistema. Y sí. La defensa es una militancia y estas cosas son las que quieren que Y yo arreglar. creo, y si nadie lo plantea, yo tenía un profesor en la facultad que decía, el problema no son los jueces, el problema son los defensores que no plantean. Bueno, hay que plantearlo. Vamos con la segunda. Bueno, algo adelantó, pero usted interviene como defensor en una causa penal próxima a ser elevada a juicio por culpas. Tanto la fiscalía como la defensa no van a controvertir la materialidad. La persona es un homicidio. La persona murió. Pero durante la audiencia de control de acusación, el Ministerio Fiscal pretende incorporar pide incorporar al debate, como prueba al debate, una serie de fotografías del cuerpo del occiso, ¿no? O del occiso. Y la Fiscalía dice que esta prueba le va a ayudar a fundar una situación como del artículo 80, inciso segundo, ¿no? El ensañamiento. Dice que estas fotografías muestran cómo, en base a la autopsia realizada, hay distintas heridas, tanto en la zona genital de acá, que fueron a distintos tiempos. Y esto, que dada la infiltración hemática que tendría cada fotografía, da cuenta del mayor sufrimiento que padeció el occiso, ¿no? Entonces, para la teoría del caso del fiscal, ir con un ensañamiento es importante. La defensa dice, esas fotografías, entonces usted como defensa, ¿no? ¿Qué diría? Porque la muerte no está controvertida. Está controvertido el agravante. Está controvertida. Ujú. Yo me opondría a la incorporación de esa prueba por varias razones. Primero, porque el ensañamiento es una calificación legal. Entonces no hace falta mostrar, digamos, hace falta explicarle al jurado qué es el ensañamiento y hace falta mostrar prueba, ¿no? O sea, prueba de la conducta desplegada por los imputados. No hace falta mostrar prueba emocional o prueba que sea prejuiciosa para que el jurado se emocione, porque obviamente esas cosas impactan. Y en vez de fallar en relación a la conducta que cada imputado desplegó para ver si se da el agravante del 80 inciso 2, fallen en relación a la tristeza, al dolor o lo que fuera que les da la foto. O sea, yo me opondría a la incorporación, no sé cuál era la pregunta, perdón, me perdí, ¿era esa la pregunta? ¿Qué haría? actitud tendría usted en esta Yo me audiencia? opondría a la incorporación y aparte entiendo que es prueba que es dañina porque daña, digamos, hasta la imagen de la persona fallecida, pero aparte daña la introducción de la información. Es una prueba dañina en esos términos, ¿no? Dañina en términos de información. El juez se la da. El juez dice, no, no, la fiscalía tiene caso y bueno, tiene que probarlo. El juez se lo da. Y el juez, si el juez se lo da, yo tengo dos opciones ahí. Hay dos opciones. Una es dejar reserva de impugnación y la otra es hacer la impugnación ahí diciendo que esa prueba, que es lo que haría yo, porque diciendo que es tan importante el daño que esa prueba puede producir al jurado, que yo una vez que ya tengo la sentencia, ya es tarde para que yo pueda impugnar. Entonces impugno ahí para que se excluya esa prueba. Inclusive reparación ulterior. ¿Conocés algún caso jurisprudencial en el cual se haya planteado esta situación? No me acuerdo ahora. Sí, sé que esta discusión ha existido, pero no me acuerdo ahora. La verdad que no. Seguimos con usted sigue su rol de defensora y defiende a un médico. Un médico que está acusado de un acceso carnal con introducción de dedos en la vagina de una paciente. La paciente denuncia que fue una práctica médica, que le tenían que practicar una ecografía transvaginal y que en la práctica el doctor le introduce los dedos en la. El médico viene acusado de un 119 tercer párrafo. No hay acusación alternativa, no hay nada en la acusación fiscal. Estamos en la etapa de debate, pasa la prueba, alegato de inicio del fiscal es, vamos a probar que el médico introdujo los dedos en la vagina, acceso carnal, es abuso sexual con acceso carnal.
es la alegato de la fiscalía. La defensa dice, la fiscalía no va a poder probar esto. Este hecho no ocurrió. La defensa. Pasa en esta audiencia famosa para discutir las instrucciones. El juez aporta las partes de las instrucciones y en ella contienen 2 delitos menores incluidos. El gravemente ultrajante del segundo párrafo y el abuso del primer párrafo, el abuso sexual. ¿Cómo reaccionaría usted ante esto que el juez pretende incorporar como instrucción? O como, digamos, como formulario de veredicto. O sea, ya ¿no? está claro, digamos, que la imputación es, o sea, no puedo discutir que no hubo dolo, que en realidad fue una práctica médica, todo eso ya estaría. Sí. La teoría de la La defensa defensa. la sacamos. La La discusión es la información sexual con acceso carnal. Y el juez dice: en la instancia del juicio se litigó, se puso en prueba. O sea, ya no se en discute cuanto a las eso. circunstancias de los 3 tipos penales. Que le pone- Y el juez trae en las instrucciones los delitos menores incluidos. Bueno, acá hay una discusión que es muy interesante, porque yo la otra vez leí un libro que no me acuerdo cómo se llama el juez, un juez de California, de San Francisco, de la Corte Suprema de San Francisco, decía que la Corte Suprema de Estados Unidos los obliga a los jueces a incluir los delitos menores incluidos, porque dice esto no es una sala de casino, no es a todo o nada, ¿no? Y por lo menos a mí, no sé, a ustedes, me ha pasado en casos de pensar, lo voy a ganar. O sea, yo tengo tanta razón en la prueba y en el caso, que los delitos menores incluidos no, digamos, no quiero que se incluyan porque van a confundir al jurado. O le van a dar al jurado una opción no tan grave para que zafen, digamos, por así decirlo. Yo pensaba, lo que estoy diciendo ahora lo pensaba antes. Después de analizar eso y de estudiar el tema, creo que los delitos menores incluidos tienen que estar. Tienen que estar porque no es que es una salida elegante para el jurado, sino que es la posibilidad que el imputado no sea todo o nada. O sea, yo puedo decir, yo quiero ganar el juicio todo o nada, ¿no? Si fuera, pero no soy yo, o sea, es el imputado. Entonces, yo creo que es correcto que el juez incluya instrucciones sobre delitos menores incluidos. Lo que sí lo podemos litigar, tengo que ver si estoy de acuerdo en cómo está formulada esa instrucción. Pero las instrucciones tienen que estar. Porque, bueno, porque hacen a esto, Por ¿no? ejemplo, sería una instrucción con respecto al gravemente ultrajante. Atento a las circunstancias de modo en el cual se llevó a cabo, si ustedes entienden que hubo, eh, por ejemplo, Me tiempo. cuesta pensar el gravemente ultrajante en ese caso igual. ¿Lo cuestionarías por la tipicidad del gravemente ultrajante en ese Me caso? cuesta pensarlo. ¿Pero Sí. lo cuestionarías por la tipicidad? ¿Por atipicidad en las instrucciones? No, no, en cuanto. Ah, porque me dijiste que ya estaba discutido antes todo eso. El acceso carnal. Y a mí me cuesta pensar el abuso sexual realmente ultrajante allí, porque tiene que ver con sometimientos graves, tiene que ver con duración en el tiempo, como que me cuesta pensar. Por eso, pero bueno, creo que tendría que ser más bien abuso sexual con acceso carnal y abuso simple, pero bueno, también es una instrucción menor incluida, perdón, un delito menor incluido que tiene una menor pena para el imputado. Entonces, Se podría formularse oposición al gravemente ultrajante y admitiríamos la inclusión del párrafo. es difícil, porque realmente, como tiene una pena menor, vos dejás el acceso carnal que tiene una pena mayor. Digamos, si estoy hablando de la etapa anterior a la instrucción, ¿eh? Qué sé yo, es como, viste, en la cancha se ven los pingos, hay que ver, hay que decidir, eso es lo que nos pasa muchas veces, ahí hay que decidir y a veces te equivocás. Y a veces te equivocás y a veces decís, tendría que haber hecho esto. En un caso que yo tuve, perdón, un paréntesis, no me doy un permiso, pero en un juicio por jurado, la discusión no era con delito menor incluido, era con participación primaria y participación secundaria. Entonces yo tenía la idea de que yo tenía tanta razón en el caso bueno, digamos que iba a poder demostrar que no existía el delito que la imputaban en este caso a una mujer. Entonces cuando el fiscal propone la participación secundaria, que no es lo mismo que delito menor incluido, pero yo dije que no podía ser porque me parecía que como era tan general el auxilio, cualquier auxilio, era como que le iba a dar una salida al jurado y yo quería la absolución. Y después de que discutimos las instrucciones y falló el tribunal, falló el jurado y la condenaron por unanimidad, yo me quería morir. Porque digo, yo tendría que haber permitido que esté la participación secundaria.
bueno, al día de hoy. Después finalmente el Tribunal de Impugnación revocó ese fallo, pero es muy, bueno, son cosas que, Pero decisiones de que tomas pronto, allí. no conforme, o sea, de pronto la situación está de que el juez las imponga, ¿no? De oficio por el principio de iurat no curia. Lo que pasa es que yo creo que lo primero que hay, digamos, el principio es que discutamos las instrucciones, que las partes y el juez discutamos las instrucciones. Después hay instrucciones que el juez las tiene que hacer obligatoriamente, como esta que yo decía de perspectiva de género cuando hay una mujer acusada. Pero la idea, por lo menos nosotros acá, es discutir las instrucciones. Y tan importante es esa audiencia de instrucciones que te permite y es una de las llaves para impugnar. Pero tenés que estar atento en esa audiencia y dejar la reserva, o sea, ponerte, no estar. Ahí empezás a Porque, ver invocación, claro. claro, es que eso va pasando con el tiempo, yo creo. Al principio nadie le daba importancia ni a la audiencia de selección de jurados, ni a la audiencia de la discusión de las instrucciones. Entonces llegaban, uno de los casos el primero, el segundo caso que llega al tribunal de impugnación, ni siquiera estaba filmado esa audiencia. Entonces era lo que decía uno y lo que decía el otro. Bien, preparamos un caso que esté escrito para que lo lean. Un caso escrito para que lo lean, que lo más Por eso tardaban en bajar. ¿Qué pasa acá? Lo leo y La lo idea charlamos. es que nos den una propuesta desde el rol defensora, en el caso que te proponemos, cómo llevarías a cabo la estrategia de defensa. Estrategia de defensa en mi Eso caso, es. sería eso. Pruebas que buscarías, cómo. No me avisaron que tenía que traer los anteojos. Ah, No, ¿Necesitas? mentira, está grande la letra, ¿Necesitas? está grande, no, no, sí. ¿querés que lo digamos? No, no, no. ¿Y de qué lo acusan? Ahí está. El fiscal acusa por un 165, Ujú. Bien. diciendo que actuó con dolo eventual. Ujú, Esa es la acusación del fiscal. ujú. Entonces, Sí, de la ocasión de robo. exacto. Entonces la consulta es si usted ve alguna otra posibilidad Sí, de estrategia, o sea, cuál sería la estrategia de la defensa, cómo. primero yo discutiría, o sea, el homicidio en ocasión de robo incluye, o sea, si bien bueno, es muy discutible ese delito porque es una especie de responsabilidad objetiva, ¿no? Cualquier persona muerta, incluso en un momento condenaban a los que ni siquiera habían disparado y no al que disparaba, bueno, toda esa discusión. Yo no soy de Buenos Aires. Sí, me acuerdo de eso. Eh, Primero que yo discutiría el dolo, o sea, ¿Qué porque lo? el dolo eventual que le imputan. Porque en realidad, digamos, el dolo que tiene la persona es robar. Para eso lleva adelante todas las conductas, que es tapar la boca, bueno, amarrar a la señora, robar e irse. Deja a la señora con la posibilidad de sacarse de la boca lo que tenía puesto porque le saca la sata. Por ende, hay que pensar si había posible, o sea, de qué manera pudo representar esa persona, que esa persona no iba a poder sacarse algo tan fácil como sacarse un pañuelo de la boca. Que tuviera problemas, que fuera una persona mayor, que tuviera problemas de salud coronarios, que fuera con textura, o sea, todas esas cuestiones no hacen, entiendo que no hacen digamos, a cuestiones que se puedan representar la persona no se va a poder sacar el pañuelo, entonces yo, digamos, creo que dejó todo listo para que la señora se saque el pañuelo. Me parece que no se le puede imputar el homicidio, digamos que es un robo y que lo otro, en todo caso, algunos dirían que podría ser culposo porque tendría que haber pensado que si tenía algo en la boca, era una persona mayor, se podía
pero bueno, si no le imputan culposo, le imputan doloso. Podría discutir eso, podría decir, en todo caso no sería un dolo, no sería un homicidio en ocasión de robo, sería un robo y un homicidio culposo, por decir, si es que se dan los elementos. Para eso ¿Tuviera igual, alguna otra propuesta en función al delito con claridad? en posición en la que se encontraba. Pues. Ya está grabado el acuerdo, un homicidio puede intencional, también podría ser. Sí, lo que pasa es que el préter intencional es, no lo veo mucho yo acá porque tiene que ver con ocasionar una lesión y que resulta una lesión con un medio tal que no permita, o sea, que no se pueda representar a la persona que falleció y en realidad fallece. Acá no hay una lesión. Va, no veo que hay lesión. ¿Qué, en función a la hipótesis, ¿qué prueba entendés importante para la estrategia de la defensa, en realidad con la investigación de la defensa, trabajar en ese hecho para... Eh, Y prueba médica de qué significa el infarto agudo, por qué se produce ese infarto agudo, cuánto tiene que ver el pañuelo en la boca con el infarto agudo, qué sé yo, porque todo el resto de las cosas es muy simple el hecho, tipo, él va, roba, se va, algo relacionado a la cuestión de a la causa de la muerte, a si él podía haber previsto esa posibilidad, en cuántos casos en que una persona tiene un pañuelo, no está muy claro igual si cuánto tiempo tuvo el pañuelo, ¿no? Pero fue allá sin bien las 48 horas, bueno, no sabemos cuándo murió, pero no sé, algo relacionado con eso se me ocurre. Bien. Listo, ¿Ya doctora. estamos? Sí, doctora. Gracias a ustedes, que voy a estar en paralelo. Sí.